Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy el profesor Rodrigo Saldías y les traigo la primera clase de historia del año. Durante la clase, ¿qué es lo que vimos nosotros durante el día lunes? Fueron los aspectos formales del curso como primer objetivo, ¿ya? La presentación de los contenidos de la asignatura año 2021 y también el diagnóstico de evaluación. Contenidos priorizados, esos son los contenidos que vamos a ver este primer semestre. Solamente los vamos a enfocar en materia que tiene que ver con el año pasado. Los contenidos que ustedes alcanzaron a ver en su escuela, pero al mismo tiempo los contenidos que quizás deberíamos haber pasado en octavo y no los alcanzamos a ver por la pandemia. ¿Qué contenidos son estos? Edad Media, absolutismo, ilustración, la colonia en América como temas más importantes. La primera etapa que nosotros vamos a abordar en el curso es la época clásica, Grecia y Roma como las civilizaciones más importantes de este periodo, que se puede situar, no sé, por ejemplo, aquí sale desde 3500 a.C., empezando con otras culturas, ¿ya? Hasta el año 476 después de Cristo. Es aquí donde se produce el fin de este periodo y comienza la Edad Media, donde principalmente destaca el cristianismo. Este periodo termina en el año 1492 con el descubrimiento de América y bueno, comentarles acá que también empieza otra época, que es la época moderna, donde destacan las monarquías europeas, los principados, los reyes y las reinas, ¿cierto? La familia real como gobernantes de cada uno de los reinos de Europa, ¿ya? Y este periodo termina con la caída de la primera monarquía a manos de su propio pueblo, que es la monarquía francesa, periodo llamado Revolución Francesa, que se da o que tiene su cúspide en 1789. Y de ahí en adelante empieza la época contemporánea donde nosotros vivimos. Bueno, la Edad Media, como ustedes saben, es un periodo que se comprende entre los años 476 después de Cristo y los años 1492 después de Cristo. ¿Ya? Como pueden ver acá hay una imagen que analizamos en clase que nos muestra una serpiente gigantesca en el agua atacando un barco. Generalmente en esta época la mitología nos dice que la gente era muy creyente en todo tipo de supersticiones, en todo tipo de mitos, ya por ejemplo como los monstruos, tanto terrestres o marinos, o las maldiciones. Comienza en el año 476, como mencioné, después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano, a manos de los bárbaros, a manos de pueblos, los pueblos llamados pueblos germánicos, quienes atacan al Imperio Romano y los vencen, y dominan las ciudades, las destruyen y se hacen con el poder en Europa. El gran Imperio Romano fue vencido, ¿cierto? ¿Quién nos entregó el Imperio Romano? Muchas ciudades, un sistema monetario, ¿cierto? La política, los cargos políticos, la estructura de orden. También nos entregó las leyes, grandes avances como los acueductos, grandes construcciones, los caminos, muchas cosas que se utilizan hasta la actualidad, hasta el presente. Los pueblos germánicos vivían totalmente de forma distinta que los romanos. Los pueblos germánicos primero no tenían ciudades, vivían en poblados, en campamentos. Además hay que entender que los pueblos germánicos vivían más en naturaleza, en los bosques, en las montañas. Ya tenían otra forma de subsistencia, también dominaron la navegación, como se puede ver acá. Pero a simple vista se entiende claramente que ellos no tenían la forma urbanizada de vida como lo tenían los romanos. Bueno, hablar de la mitología nuevamente en la época medieval, entendemos que ya pasó un poco el tiempo, que los pueblos germánicos se hicieron con el poder y con ellos viene la época medieval, otra forma de vivir. Y en esta época se creían muchos tipos de monstruos, de bestias, de animales místicos, de hombres con cuerpos de animales. ¿Y por qué? La gente tenía poca información acerca de lo que era el mundo. Vivía en mucha ignorancia, ¿ya? Había mucha ignorancia de qué es lo que había alrededor. Y surgían estos relatos de los viajeros, y los viajeros nos comentaban todo esto de los animales, de los monstruos sagrados, ¿ya? De los milagros, y la gente, como no conocía el mundo, como no salía mucho de sus casas, creía absolutamente todo. Incluso hubo un libro que se llama La Divina Comedia de Dante, la cual nos explica un poquito cómo era la creencia del infierno,
por parte de las personas. Dante obviamente es creación propia, ingenio propio, pero recoge un poco la mentalidad de lo que era la época y nos muestra una serie de lugares en el infierno, lugares a los cuales nosotros no iríamos dependiendo de nuestro pecado, de nuestra osadía, ¿cierto? De ir en contra de lo establecido, a lo religioso. Ya, por ejemplo, si no nos bautizamos bajo la religión, no podremos nunca ver a Dios. Si somos los curiosos, ya apasionados, ¿cierto? Vamos a morir eternamente en los torbellinos. Y así sucesivamente, incluso si somos glotones, vamos a recibir constantemente una lluvia de granizos por toda la eternidad. Bueno, entendiendo esto, hay que señalar que la iglesia era el organismo más importante de la época. Aquí podemos ver esta foto, un pequeño poblado abajo y esta gran iglesia. Todas las personas contribuían a la iglesia con donaciones, con dinero, con alimentos, con lo que fuera necesario para levantar su iglesia. Era el orgullo de cada poblado, de cada reino, tener una iglesia más grande, más fieles, más aseguraban su salvación divina. Así que, como pueden ver, la iglesia y los religiosos estaban bien posicionados, no como hoy en día que no se les respeta mucho o la gente no le llama la atención la religión. Acá era obligatorio ir a misa, era obligatorio hacer todo lo necesario para que Dios viera tus buenas obras, o si no ibas a ir al infierno. ¿Cómo vivían las personas antes de esta época medieval? Bueno, dijimos que los romanos habían creado muchas ciudades por toda Europa, ciudades grandes, con calles, con plazas, con infraestructuras de diversión, con el teatro, el coliseo, tenían acueductos, baños públicos, etc., palacios. En cambio, los pueblos germánicos no, como vivían en pequeñas chozas, en pequeñas casas, no hacían grandes construcciones, no creaban caminos, nada, y eso les facilitaba el trasladarse de un lugar a otro con mucha facilidad. Cuando los pueblos germánicos vencen a los romanos, es como el fin de la ciudad. Ya no hay ciudades grandes con grandes cantidades de población como antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Europa? Empiezan a surgir los feudos, que son pequeñas unidades de tierra a cargo de un noble o un rey que tenía súbditos que trabajaban para él. Llegaban campesinos de todos lados y le preguntaban si podían vivir con él. Él les decía, claro, si trabajan la tierra, me pagan contribuciones, yo no tengo ningún problema. El castillo generalmente se presentaba en el feudo, era la infraestructura más grande que había. Luego de esta construcción estaba la iglesia, que era muy importante, ya que era demasiado importante, al igual que el rey. Todos eran muy creyentes y no tenían de cierta forma la valentía de ir en contra de la iglesia, porque era ir en contra de Dios. Y como hablamos en clase, todos sabíamos que la religión decía que nosotros no actuábamos por voluntad propia, sino que era Dios que a través de nosotros obraba. ¿Ya? Todo lo que nosotros hacíamos, pensábamos, sentíamos, era voluntad de Dios. Nosotros no podíamos escapar de eso. ¿Ya? La gente aquí vive en los pequeños feudos. Había muchos feudos por toda Europa. Cada feudo tenía su noble, su rey que estaba a cargo de él. Él se encargaba de generar un pequeño ejército, cosa de que se defendiera el feudo y a las personas que estaban dentro de él. ¿Ya? Pero obviamente era un sistema bastante complejo, porque el rey podía hacer prácticamente lo que quería con las personas que vivían adentro del feudo. ¿Ya? Bueno, esto ha sido la clase de hoy, bastante breve, he tratado de resumir lo más que pude. Ya estamos haciendo un repaso muy general de lo que fue el final de la época clásica y el principio de la Edad Media, del medioevo o de la época medieval, como se le conoce. Así que, bueno, espero sus comentarios por aquí si tienen alguna duda, y si no, atentos a la clase número 2, que vamos a seguir hablando de la forma de vida de las personas en la época medieval. Nos vemos.